hay dos resultados para el día del Señor. Uno de ellos, lo vemos, es difícil. ¿Cómo empieza el versículo 1? Porque aquí viene el día que ardiente como un horno. Para uno será terrible, ¿no? Pero el día del Señor también para otros será un día increíble. Pero a la misma vez el versículo dice, ¿qué dice? Mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el ¿qué? El sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Robbie Gallaty es un pastor en Tennessee. Él escribe eso, dice, con la luz del sol llega la vida. Sin embargo, el sol se ha convertido en algo a lo que temer en los últimos años. Yo lo mencioné anteriormente. ¿Qué dice? Ahora sabemos que los rayos del sol pueden causar arrugas. A veces le pueden causar cáncer de piel, ¿sí o no? ¿Verdad? El mismo sol. El sol puede ser tanto una bendición como a la misma vez una ¿qué? Maldición. Todo depende del contexto. El Hijo de Dios, escribe él dice, es de la misma manera para los creyentes. Jesús es una fuente de consuelo y seguridad de salvación de uno. Para aquellos que están lejos de Dios, Jesús es la base para el juicio que viene sobre ellos. El libro de Malaquías, dice él, concluye con Dios el juez, recompensando a los justos y a la misma vez castigando a los quienes, a los injustos, para comprobar que Él siempre cumple sus promesas. Amén. ¿Él siempre cumple sus promesas? Siempre. Vemos versículo 1-2 otra vez, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En otra palabra, quemadito completo, ¿verdad? Y esto es lo que esperamos. Pero de la misma forma, tú ves en el segundo versículo, pero para ustedes que temen mi nombre, para ustedes, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia que lo abrazará en sus alas. El mismo día causa ¿qué? Gozo, pero a la misma vez llanto. ¿Cómo puede ser así? Ahora, la raza humana tiene un dilema. Diga un dilema. Queremos que Dios nos libere del mal. Amén. Que nos libere del mal. Pero aquí está el problema. El mal del que queremos que nos libere también está dentro de ¿quién? De nosotros también. Si tú oras aquí mismo, dice, Señor, quita toda maldad de este lugar a las 12 de la noche. A las 12:01, ¿quién está aquí todavía? Nadie. Primer dilema que encontramos es ese. Queremos ir al cielo sin lágrimas, pero ¿cuántas veces nosotros hemos causado las mismas lágrimas que no queremos? Segunda parte del dilema. Creemos que Dios debe ser un Dios de justicia, amén, ¿verdad? No queremos un Dios injusto, y lo sabemos. ¿Han prendido el televisor en los últimos años? ¿Han habido causa de injusticia en el mundo, sí o no? Claro. Y tú ves, ¿cómo esa persona lo dejan ir? Nosotros sabemos cómo lo dejan, porque tenía un abogado bueno y lo soltaron. Eso es, ¿qué dijimos? Eso es injusto. ¿Qué pasa eso todavía en el día de hoy? La Biblia dice, no solamente esa víctima importa, él habla a través de Malaquías también, la gloria de Dios importa. Y la justicia importa. Y mira lo que pasa, el dilema. Queremos un Dios justo, pero si Dios aplicara su justicia a nosotros también, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo dice el versículo 1? Como un horno, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí hay uno bueno, ¿sí o no? No. Tercera parte del dilema, ¿sabe cuál es? No importa cuánto nosotros nos ponemos que vamos a ser mejor. ¿Tú has escuchado eso? I will do better. Voy a ser mejor. No voy a regresar a eso. Hasta tú puedes verlo con cosas simples como voy a hacer ejercicio. ¿Alguien aquí ha comenzado a hacer ejercicio en su vida? ¿Ha comenzado eso? ¿Sí? ¿Cuándo empieza? En enero. Ahí tú ves. Ahí está. Vamos. Y ahí, no, y lo peor es esto, que ponen la camarita. ¿Qué hacen? Ahí tú lo ves. Y lo ve así, ¿verdad? Búscale esa camarita en 2 meses. No, en 2 semanas. No hay más fotos, ya, se acabaron. ¿Por qué? Ay, no, ya me duele la espalda. Esa cosa, ¿qué pasa? Siempre hay excusas, ¿verdad? Y comenzamos, ¿qué? Dejar el deporte o hasta con el pecado. Señor, yo no voy a hacer eso más. No voy a mentir, no. Y a las 2 semanas, ¿qué estamos haciendo?
lo mismo. No importa cuánto digamos que vamos a ser lo mejor, nunca dura. El Mesías con el que Malaquías está hablando, de quién viene, ese Mesías, Jesucristo, es la respuesta a todos esos dilemas humanos que tenemos. Vino como un horno, pero el fuego de la ira de Dios ardió en él. ¿Y por qué ardió en él? Porque él tomó una ¿qué? Una cruz. Y tomó lo que yo merecía sobre su cuerpo, para que yo hoy pueda cantar Santo, Santo es nuestro Dios, y un día estaremos adorándolo con los ángeles y los héroes de la fe. Esas palabras, y cantaremos con los héroes de la fe, es solo porque Cristo dijo, yo voy a tomar esa cruz por ti. Si no fuera por eso, no hay esperanza para ustedes. Ese momento donde están en el jardín, Señor, si hay otra manera que tú pudieras, pero si no, que se haga ¿qué? Tu voluntad. Él dice, a mí nadie me quita la vida, que yo la entrego de mi propia voluntad. Así es que ahora en versículos 2, cuando vemos el sol de justicia que se levanta con sanidad en sus alas, o salvación en sus alas, ¿no es también el sol un horno? Sí, pero a la misma vez te da vida, y eso es lo que hizo Jesús. Y por 400 años después de que Malaquías cerrará su libro, Jesús entró en una escena y continuó justo donde Malaquías lo dejó. ¿Dónde terminó? Vámonos a Marcos, capítulo 1. Y empezaremos el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es el evangelio del reino de Dios? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Creed en el evangelio. Arrepentíos en lo que tú tienes la oportunidad. Arrepiéntate y creed en quién, el evangelio que está acá. Tú te vas a Lucas capítulo 13. Vámonos allí. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclados con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los que? Los galileos. Os digo, no. Antes, si no os ¿a qué? Arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más que culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, ¿y qué le dice otra vez? No. Antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. En otra palabra, lo mismo significa para esos hombres y mujeres, la muerte le vino un día de repente. Se levantaron, desayunaron y luego nunca más regresaron. No estaban preparados. No se despertaron ese día pensando que hoy sería mi último ¿qué? Mi último día. Un día llegará que estaremos enfrente de ¿quién? Del Dios verdadero, el Dios de justicia. ¿Cómo yo sé eso? Yo esta semana estaba hablando con mi papá de algo. No me acuerdo que empecé a mirar unas fotos viejas y encontré unas fotos. Yo estuve ahí, eso es en el 2017. El cabezoncito que está ahí abajo, ¿verdad? Es mi hijo Andrés, el más grande. Yo me acuerdo ese día como si fuera el día de ayer. Fui a Brian Piccolo Park y me paré ahí mirando el campo de béisbol con mi hijo. Yo mirándolo ahí un día, tú serás un tercera base, igual que yo, ahí mirándolo ahí, ¿verdad? No jugarás fútbol como Gamarra. No, yo no dije, no, yo no dije eso, pero era una batalla interna. Cindy quería fútbol, pero Dios quería béisbol. No, me disculpo, pero yo en ese día, en esa foto, yo miraba un día y soñaba. Yo soñaba porque yo desde que era chiquito sabía que yo quería tener una familia con mis hijos. Quería verlo crecer en el deporte. Pues yo jugaba ese deporte. Yo tuve 5 años. Y un día yo estaba en un Tacoma jugando béisbol. El otro día yo tengo mi hijo aquí soñando cuando él iba a jugar béisbol. Y yo ayer estaba quemándome viéndolo jugar béisbol. ¿Qué dice eso? El tiempo que vuela enfrente de ti. Yo me acuerdo cuando comencé de maestro. La Biblia le dije a mi esposa, ¿sabes? Yo quiero ir al ministerio, pero el ministerio no paga muy bien. Entonces tengo que buscarme un trabajo. ¿Cómo voy a proveer? Déjame buscarme como un maestro de Biblia. Pero lo voy a hacer como por 2 años.
15 años después, sigo enseñando la Biblia en una escuela cristiana. ¿Por qué? Porque las escuelas privadas están muy caras. No, es un ministerio también. Y me encanta que puedo hacerlo. Pero ahora llegan los estudiantes míos y dicen, Mr. Vargas, look at my kid. Y digo, ¿tu kid? ¿Que ya tú tienes hijos? Sí, me casé, ya tenemos 2. ¿Sabes lo que me enseña eso? Que el tiempo, ¿qué? Vuela. ¿Saben? Yo me senté con mis compañeros de trabajo esta semana, estábamos hablando, me encanta, tenemos un departamento de diferentes pastores de Biblia en esta escuela y hablamos mucho de lo que estamos aprendiendo y empezamos a ver, uno de ellos se llama Michael y yo le digo, oye, Michael, y oye, Franco ha sido excelente tenerle clase, oye, increíble que ya tú tienes un senior, y me dice, ¿sabes cuando a mí me chocó? Dice Omar, me dice, cuando él ya tenía 9 años, yo sabía que él ya estaba a la mitad de la carrera. Y yo, ¿qué yo hice? Yo paré, yo dije, espérate, Andresito, ¿cuánto edad tiene? Ya tiene 9 años. Ya yo estoy a la mitad de su carrera escolar. Pero nosotros vivimos, ¿qué? Como si tuviéramos 40, 50, 60 años por delante. Y quizás algunos sí lo vamos a tener. Pero como yo vi un amigo mío, amigo de nosotros, del pastor Martín y yo, una iglesia Park Ridge Church. Esta semana perdió la esposa del pastor de jóvenes, se murió. ¿Estamos garantizados un día o un segundo en esta tierra? No. ¿Qué dice el Señor aquí? Esa gente cuando eran más pecadores y por eso le cayó la torre arriba de ellos, ¿sí o no? No, es que ese ya era el día de ellos. Y un día tú te levantarás y quizás coges tu carro y vas para tu trabajo y nunca más regresas a tu casa. Pero vivimos, no, tú sabes que yo arreglo mi vida con Dios más tarde, yo lo voy a hacer después. Yo ahora quiero vivir para mí, yo quiero mi carrera, yo tengo mis hijos, yo tengo todas esas cosas por delante. Pero Dios, toma la, ¿qué más yo tengo? Tengo esto. Ok, Dios, mira, me sobró esto. Toma, eso para ti, te lo doy, ok. Yo tengo mi vida muy ocupada, Padre. Tú no sabes lo que yo hago. ¿Y quién te garantiza que todos tus planes y tus cosas que tú quieres, tú vas a lograr hacerlo? Y al final, lo único que va a rendir es cuando tú llegues ahí. ¿Se acuerda el ejemplo que dio el apóstol Pablo? Algunas cosas que vamos a traer. Que cuando venga la prueba de fuego, ¿qué es lo que va a durar? El oro, ¿el qué? La plata. Lo que vale la pena. Jesús después dice, ¿por qué estamos buscando los tesoros en esta tierra? Si no, busca a dónde tener los tesoros. ¿A dónde? En el cielo, donde nada lo puede dañar. Pero no, nuestros ojos están en el hoy. En el hoy. Santiago 4, versículo 14, no lleguen allá. Dice, sin embargo, no sabes lo que te viene el día de mañana. ¿Cuál es tu vida? Porque tú eres como una neblina que está aquí por un momento y dice que y el otro día ya no está. Así como está establecido que el hombre muera, Hebreos 9, 27 dice que una sola vez y después de eso viene el juicio. En ninguna parte de la escritura se menciona una segunda oportunidad. Tú tienes la oportunidad, ¿cuándo? Hoy, ahora. Ese día que viene será un día terrible y a la misma vez un día de gozo. Pero ¿quién escoge eso? ¿Yo? ¿Quién? Usted mismo. Tú escoges. El Dios te da. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál de los dos tú quieres, Omar? ¿Tú me quieres seguir y ese día celebrarlo? Ese día que estamos ansiosamente esperándolo, como la próxima serie que vamos a estar en Apocalipsis. Mi papá mencionaba mucho Tony Roma, ¿sí o no? ¿Verdad? A los 16 años. Yo ahí, mi papá comenzando lo que iba a ser ya la plantación de la iglesia bíblica de Broward en esa época. Y yo con 16 años con una pistola en mi cabeza por un tipo que me quería quitar el dinero. A los 16, yo no sabía en ese momento si yo iba a respirar o iba a estar en la presencia. Yo tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo sabía que yo estaba bien con Dios. ¿Cómo tú explicas eso? No, y no lo busque tampoco. Tú no estás garantizado un segundo en tu vida. ¿Qué está haciendo al respecto? Marcos capítulo 13. Vamos a Marcos capítulo 13. Otro momento, versículo 32. ¿Qué dice? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni en el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo del día del Señor, ¿no? Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa
y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no, ¿qué? No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al cantar el gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. ¿A quiénes? ¿A cuántos? A todos. ¿Qué le dice? Velad. En inglés, be alert. Lucas capítulo 13, como le dije, vámonos para allá ahora. Y dice el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino ¿qué? ¿Qué él viene? Si tiene esa planta, ¿qué tú esperas? A buscar fruto, ¿verdad? So él vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, ¿hace cuántos años? 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ken Hughes, pastor, cuando yo estuve en Wheaton, escribió eso en su comentario. Dijo, la higuera representa a Israel como a veces lo hacía en el Antiguo Testamento. Los oyentes de Jesús y nosotros, en virtud de nuestro deseo de seguirlo, debían examinarse. Digan examinarse a sí mismo a través de esta parábola de la higuera. El dueño es emblemático de Dios Padre, el cuidador representa a Cristo Jesús. Yo cuando lo vi, yo pensé claramente cuando compré mi casa. Si yo he ido a mi casa, tú sabes, yo tengo una mata de mango en mi patio. Fue lo primero. Yo le dije a Cindy, cuando yo compremos una primera casa, yo voy a poner mi mata de mango atrás. Me la regaló un hermano de la iglesia. Y después yo vine y cuando la vi, yo dije, déjame sacarla. Lo saqué, le di masaje en la bola esa, de la bola de donde están las raíces que estaban bien. Si tú has sacado eso, se dan cuenta, las raíces son así, ¿verdad? Están bien compactas, ¿verdad? ¿Y sabes cómo yo supe eso? Un website, youtube.com, ¿verdad? Y yo me busqué y dije, ¿cómo yo planto eso? Y dije, sácalas. Yo no sabía nada de eso. Pero no va a tener que leer la Biblia lo decía. Pero yo lo saqué, le hice así, le solté todas las raíces, cogí el hueco, le eché el popó de ese, o el pupú, no sé, popó si eres colombiano, pupú si eres dominicano, no sé, de vaca, ¿verdad? Lo eché ahí, lo metí, papá, lo cerré. Y hoy, el día siguiente, tuve ¿qué? Manguitos, ¿verdad? En mi casa, en mi patio. Es correcto lo que dice ahí. Algunos dicen, ¿y cómo te dio tan rápido? Es que el Señor lo bendijo. No fue así, no. Mira lo que dice John Bunyan. Él escribió un libro llamado Pilgrim's Progress. Si tienen hijos, léanlo. En español es el progreso del peregrino, ¿verdad? Trata el Señor Jesús muchas veces con el profesor, con este, él dice, a veces lo que el Señor no lo lee exactamente, dice, cuando Él nos saca, y Él lo que como le hace ahí, como dijo el pasaje, es el Señor sacudiendo a las cosas que nosotros estamos aferrados. Y ese nos suelta, nos quita las tentaciones, nos quitan el deseo del mundo. ¿Sabe que el primera de Juan, qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que dice? No améis al ¿qué? Al mundo y las cosas del mundo. ¿Cuáles son? Léalo en capítulo 2, el primera de Juan. Las cosas que nos atraen del mundo. Y todos los tenemos. ¿Cómo no que ya le dije aquí? Aquí hay un justo aquí, uno que nunca ha pecado. Ninguno, todos lo hemos hecho. Pero a veces el Señor tiene que sacudirnos para que poder confiar en Él como es la única fuente de vida que hay. Pero a veces estamos ahí arraigados a mi vida y mis cosas. Nadie me saca de aquí. Nadie te va a sacar. Sigue así. ¿Y qué va a pasar con ese árbol? ¿Lo van a qué? ¿Qué es lo que el Señor quiere quitar de tu vida para que puedas verlo a Él más como el supremo deseo para tu vida? Para que des mucho más fruto. Quiero que vean, la profecía sería un propósito, iglesia, que tú después ves que Jesús hacía las cosas para cumplir las profecías que los profetas anunciaban del Mesías, los señales. Uno de ellos viene en Isaías 35,
versículo ¿qué? 5 vamos al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán ¿qué? Abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Ahora dígame, ¿Jesús hizo esos señales, esos milagros, sí o no? Entonces el cojo ¿qué? Saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y la razón por la que él pudo hacer eso era primeramente para dar señal que él era el Mesías, ¿ok? Pero segundo, lo que vemos en Malaquías después del capítulo 4, que podemos ver que tú dices, ¿y quién? ¿Por qué nosotros no vamos a pasar por este horno que vemos en el capítulo 4, versículo 1? ¿Por qué? Porque este Mesías tomó el horno por sí mismo a través de la cruz. Después vemos en Malaquías 3, que me imagino que el pastor habló de esto en Malaquías 3. Váyanse a Malaquías 3, versículo 1, y vemos que empieza a hablar de un futuro mensajero. ¿Qué dice capítulo 3, versículo 1? He aquí yo envío mi ¿qué? Mensajero. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista. Si tú vas a Juan capítulo 1, ¿qué dice Juan? No vayan allá. Pero ¿qué dice Juan? Del versículo 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando tú ves que dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, esa profecía sí se cumplió, ¿sí o no? Sí. ¿Quién fue? Juan. Y dice, pastor, ¿por qué tú estás leyendo todas estas profecías, esas cosas? Porque tienen que entender algo. Jesús es ese Mesías. ¿Y qué después dice en ese mismo capítulo 3? Dice, y vendrá sutilmente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová a los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? En otra, ¿quién va a aguantar eso? Nadie, ¿verdad? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Pero ahí que, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará para afinar y limpiar la ¿qué? La plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Nuestros corazones volverán a estar en una condición en que queremos agradar a Dios. El Mesías o destruirá o purificará. ¿Será horno o Él será un sol que con sus alas te cubre de salvación? La pregunta es, ¿cuál tú qué eliges? ¿Cuál tú escoges? ¿Es Jesús el que cumplió las profecías, sí o no? Sí. ¿Podemos confiar en este libro que es la palabra de Dios, sí o no? Sí. Y para el creyente, lo que leemos aquí, ¿qué es lo que dice él aquí? Porque Él es como fuego que purificador y como jabón de lavado. ¿Sabe lo que el Señor hace con el creyente? Él lo empieza ¿qué? A purificar. En inglés dice refine. Es como cuando tú pasas el oro o la plata por el fuego, ¿verdad? ¿Para qué hacen eso? Porque todas las cosas, las impurezas, ¿qué hacen? Suben ¿para dónde? Para arriba, para que puedan ¿qué? Sacarla y limpiarla. Y cuando ya ponen ese oro para atrás, ¿cómo sale ese orito? Puro. Pero, Omar, ¿y cómo el Señor hace eso en nuestra vida? ¿Tú has sido pasado por el fuego en tu vida cristiana? ¿Tú sabes que a veces el Señor tiene que pasarte por el fuego? ¿Qué ha sido el mensaje de los profetas menores? Vez tras vez tras vez. Viene juicio, sí, vienen los asirios, ya saben, ¿verdad? Viene Babilonia, se saben todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes no pasan por eso, no podamos ver el Israel que regresa del exilio, ¿verdad? Que vemos en Ageo. ¿Qué es lo que hace él en Haggai? ¿Qué es lo que hace? Empieza a construir otra vez el templo del
Señor. Y en tu vida, ¿qué es lo que el Señor tiene que hacer para poder eliminar las impurezas de nuestras vidas? Eso es lo que hace el Mesías. Él deja que la vida te hierva hasta que tus falsas confidencias y falsos dioses se hayan evaporado en ti. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo, sí o no? El apóstol Pablo, hay un pastor que se escuchaba, yo creo que en el radio también, pero escribió muchos libros, Chuck Swindoll. Él escribió varios libros, yo creo que no sé si en los 90s o en los años 2000, sobre la vida de Pablo, sobre la vida de David, sobre la vida de diferentes héroes, la de la fe. En el libro de Pablo, cuando él escribe, él dice, no sé si ustedes saben que el apóstol Pablo, el Señor, después que Pablo conoció a Jesús, lo mandó al desierto. ¿Ustedes saben eso? En Gálatas, pueden leerlo en Gálatas, que por 3 años él duró allá. Y Chuck Swindoll dice que él cree que la razón por que el Señor tuvo que hacer eso es que tenía que quemar en esa palabra, el ego, el sentir. Tú sabes que Pablo, se han leído Filipenses capítulo 3, ¿verdad? ¿Se lo han leído? Cuando él dice, todo lo que yo contaba como mi resumen, todo, yo era hebreo de hebreos, circuncidado al 8 día, al 8º día, ¿verdad? Yo estudié debajo de Gamaliel, ¿verdad? ¿Y qué más? Considero todo eso basura, con tal de yo poder conocer a Cristo Jesús y que es reino de Él. Tú sabes que un líder bueno, si aquí nunca se repite el nombre Omar o Martín y solo el nombre de Cristo Jesús es el que repite en esta iglesia, ese sería el mejor día de esta vida. ¿Por qué? Porque el único que se merece la honra y la gloria por lo que Él ha hecho es Cristo Jesús y nadie más. Lamentablemente, se lo digo claramente, lamentablemente, cuando la popularidad, el reconocimiento, mi plataforma, eso pasa hoy en día. Cuando uno está más preocupado que si me vieron a mí, ahí que tú ves, a ti te tiene que pasar por más fuego todavía. Hasta que tú puedes decir, ¿qué importa que digan mi nombre? Al final del día lo que importa es que la gente mire y diga, esto es por Cristo que pasó estas cosas acá. Y tú sabes que no solamente al apóstol Pablo le pasó eso, y a Pedro. ¿Se conocen a Pedro? Yo nunca a los días, a las horas después, ¿qué pasó con Pedro? Ya lo había hecho ¿cuántas veces? 3 veces. Y ahí, qué frío. Y lleno una, pero tú no. Yo no, yo nunca andaba. Y empieza a decir ¿verdad? Empieza a decir otras cosas. Y ese Pedro que se asustó con una muchacha que le dijo, yo pensé que te vi con Jesús. En Hechos capítulo 2, ¿qué vemos a Pedro? Se para sin temor a proclamar ¿qué dice él? ¿Qué dice Pedro? Al Jesús que vosotros crucificaste. Dios ha resucitado entre los muertos. Nunca más Pedro negaría a Jesús y sería fiel hasta la muerte, como muchos de los apóstoles vemos. Al fin de poder, esa clase de fuerza en él, ¿cómo él pudo llegar a ese punto? Tenía que asegurarle a Pedro de su amor inquebrantable y poner el espíritu en él. Pero antes de que pudiera hacer eso, tuvo que hervir la impureza de su confianza en sí, sí mismo. Y eso fue doloroso pasar por eso. ¿Se acuerda él en la mañanita? Después de eso el Señor lo lleva, está enfrente del mar y llega a este punto. Jesús está ahí cocinando. No sé si se acuerda, Pedro se fue a pescar otra vez, ¿se acuerdan? Se fue a pescar y se da cuenta Jesús está ahí y viene corriendo. Y Jesús tiene su fueguito haciéndole el desayuno y le hace preguntas a Pedro, ¿se acuerda? ¿Tú me amas? ¿Cuántas veces se las hace? 3 veces. ¿Tú me amas? Tiene que pasarlo. Tuvo que meter la pata para que poder darse cuenta que sin Cristo, sin Él, no iba a poder. Tiene que bajarle. Y oye, él decía las cosas, si se acuerdan bien. Hay 2 momentos. Y yo dije, si lo hice en inglés, lo voy a hacer acá. Mira, antes de llegar al punto final, yo cierro con esto. Al cerrar Malaquías y los profetas menores, ¿cómo terminamos? La pregunta clave,
¿cuál sería ese día final para ti? ¿Un día de celebración o un día de luto? ¿Quién decide eso? Tú lo eliges. Pero en mi devocional esta semana, yo quería darle como la ñapa del día de hoy. ¿Sabe qué es una ñapa? Un poquitico más, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 6. Me impactó mucho este pasaje esta semana. Si conocen un poquito el contexto, Jesús ya había multiplicado los panes y los peces en el principio del capítulo 6. Juan es donde están varios de los, en inglés dicen I am statements. Las veces que dice yo soy Jesús, ¿verdad? Yo soy el pan. Aquí llega él, la gente lleno del pan, comieron. El día siguiente ven que están mirando, acechando por dónde va Jesús, no lo encuentran. Después dicen, vámonos para el otro lado. Llegan allá y Jesús se da cuenta. ¿Por qué está ahí toda esta gente? ¿Por qué? Y yo soy muy visual, yo me lo imagino, un mar de gentes. Y empieza Jesús a hablarle, empieza a compartirle. Veamos el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El Señor conoce nuestros ¿qué? Los corazones. Y conoce que los labios que acaban de decir yo quiero ese pan, en realidad no lo quiere. Mira lo que dice el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y a mí eso me impacta mucho. Porque dice, oye, tú ves al maestro, al Mesías, multiplicar panes y peces enfrente de tus ojos. Tú ves los mismos milagros que leemos nosotros. Tú estás caminando con él, viéndolo en su vida. Y al fin, aunque digan, dame siempre de ese pan, no creéis. Y habrán personas hoy en día que sienten en la iglesia, proclaman, cantan, pero en sí su corazón no cree. Y llega después, y ahí es que él empieza, cuando él sabe que él empieza después a decir algo que si yo lo digo, usted dice, oh, ese tipo está raro. Y él le dice, ustedes tienen que comer de mí, ¿qué? De mi carne y tomar de mí, ¿qué? Beber de mi sangre. Y la gente, oye, este tipo está loco. ¿Cómo que está? Llega el versículo, mira, váyanse al versículo 60. Después de decir todo eso, miren lo que dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y yo en mi devocional esta semana, yo me senté en eso. Y yo le decía a mi esposa, muchas veces cuando yo manejaba de la iglesia o durante la semana, decía, oye, otra chancletazo tengo que dar a la iglesia otra vez hoy. Dice, wow, otra vez, otro mensaje fuerte, otro. Ese no fue los profetas menores, mensaje duro. Y decía, imagínese una persona nueva que venga y no siempre el inglés se llena tanto como el español, ¿verdad? Y que venga y el primer mensaje del pastor, están robando a Dios la semana pasada. Yo tuve como 5 visitas la semana pasada y ninguno regresó. No. Pero oye, es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser fiel de predicar toda la escritura de Dios, toda la palabra de Dios. Jesús tenía un grupo de miles siguiéndole y le viene y le dice eso. Y si tú lees, eso no es lo que llegaba, ¿verdad? Nosotros podemos pasar otro sermón sobre eso. Pero él conocía los corazones de ellos. Y desde ese momento a mí me impactó mucho. ¿Qué más dice? Dice, al oírlo, muchos de ellos dijeron, esta palabra, ¿quién la puede oír? Y quizás ustedes han venido a decir, wow, está duro ese pastor Martín, eso siempre es una candela. ¿Cómo pues todo el tiempo una candela, otra pele? Pero ¿es la palabra de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué más? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus propios discípulos murmuraban de eso. Ustedes, eso pasa en la iglesia, se empieza a murmurar por ahí. De esto les dijo que, ¿esto os ofende? ¿Te ofende este mensaje? ¿Te ofende? Pues si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay, otra vez lo dice, algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, como omnisciente, conocía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y al final lo dice otra vez. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado del Padre. Tú sabes que yo le dije eso a mis estudiantes esta semana. Y yo, si ustedes quizás no me creen, pero cada vez cuando yo veo mi roster, los estudiantes que yo tengo en mi aula, yo oro uno por uno por su nombre. Porque yo le digo, ¿sabe por qué yo hago eso? Porque yo sé que al final yo puedo ser cualquier otro maestro para ustedes. Pero si por la voluntad del Señor, como dice, si no dado por el Padre, que el Señor le empiece a quebrantar tu corazón a tu edad jovencita, 17, 18, 15 años. Yo soy otro maestro igual, común y corriente. Pero si el Espíritu está hablando a través de la palabra que yo pueda instruirle a ustedes, quién sabe si algunos de ustedes pueden salir de aquí enseñando, predicando, impactando. Y yo le dije el testimonio de los 2 peores muchachos que yo tenía en Date Christian. Y yo tuve en una fila y viene de repente y me abrazan 2 muchachos en una conferencia de pastores. Mr. Vargas. Y dije, ok, aquí son estudiantes, pues los Mr. Vargas solo me llaman lo que ha estado mi estudiante. Y cuando yo veo a esos 2 hijos del... yo digo, ¡a esto! Y me dice, what are you doing here? Yo digo, no, what are you doing here? Yo le dije, ¿qué hacen ustedes acá? Dice, oye, ¿te puedo pedir perdón? Porque yo fui muy malo en tu clase. Y dije, que yo sé, ese fue mi primer año de maestro, me hiciste la vida imposible. Dice, pero me alegra verte aquí. Dice, el Señor tuvo que quebrantarme en college para yo poder ver. Como mi coach de béisbol, Mundo, fue el primero que trajo un invitado a esta iglesia cuando empezó en inglés. Ese coach no quería saber nada de Dios. Hasta se burlaba cuando yo decía, yo no juego los domingos. Decía, ¿cómo que tú no juegas? ¿Cómo me decía eso? Y yo lo veo en una conferencia después. ¿Y qué hace este coach que viniendo? Yo le decía a Cindy, este es mi coach. ¿Qué tú haces aquí? Lo mismo. ¿Sabes lo que me enseña eso? Uno siembra la semilla, otro riega el agua, pero es Dios que da crecimiento. Y ustedes tienen que estar orando por esas personas al Padre. Padre, yo oro por mi abuelo. Padre, yo oro por mi mamá. Padre, yo oro por mi hija. Padre, yo oro por mi hijo. Que puedan conocer. Ellos escucharon, pero no han entregado su vida. ¿Quién sabe el día que el Señor tiene indicado? Pero mira, no se acaba ahí. Todavía no se acaba. ¿Qué vemos? Usted no se emociona cuando leen la palabra de Dios y se sientan ahí con su cafecito que dice, I can do all things through Christ who strengthens me. No, okay, mira lo que dice. Desde entonces, muchos de y ahí yo cerré mis ojos y empecé a ver la gente echando para atrás, diciendo, que nomás está loco ese tipo. Y sabe, no solamente que se fueron, ¿qué más dice? Y ya no andaban con él. Esa persona nunca regresó más. El mensaje fue muy fuerte. ¿Se acuerda del hijo, el joven rico? ¿Se acuerda? Cuando el Señor lo quebranta con sus tesoros, con lo que él quería todavía agarrarse y aferrarse. ¿Cómo se fue ese joven rico? Triste se fue. Y si tú ves el pasaje, el próximo capítulo, y no creo que es por coincidencia, hay otro, Zaqueo. ¿Se acuerdan? Yo cantaba una canción cuando era niño, Zacchaeus was a wee little man. Yo cantaba esa canción. Después, un hombre rico también dijo, Padre, yo le robé a mucho. Yo voy a dar 4 veces lo que yo le quité. Uno que pudo, ¿se recuerda? ¿Quién escoge? ¿Cuál eliges? ¿Esta o esta? ¿Cuál es? Tú tienes los 2 son ricos, pero uno decidió, eso no, eso ya, yo lo probé, lo tuve todo. Yo quiero a Cristo. Te quiero a ti, perdóname, Padre. Yo suelto todo para que yo pueda tener al Rey de Reyes, Señor, señores. Y miren lo que dijo el mismo Pedro que yo estaba hablando ahorita. ¿Qué dice? Dijo Jesús entonces a los 12, viendo a todos los que se van, lo mira y después jala y le dice a Gamarra, le dice al chavalo, le dice, ¿y tú? ¿Se quieren ir también? Se van todos. Es como si se fuera el grupo entero aquí. Nada más se me quedaron estas 2 filas. ¿Se quieren ir? Yo prediqué muy fuerte, ¿no? ¿Se quieren ir? Váyanse. Y esa es mi oración para ustedes y concluyo con eso. Por fin. Dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
No solamente lo hace aquí, lo hace en Marcos, lo vemos después en Cesarea Filipi, cuando dice, ¿quién dicen quién yo soy? Bueno, dicen esto, dice, pero ¿quién tú dices que yo soy? Tú eres el Cristo. ¿Y qué le dices? Gracias a Dios que el Padre te reveló, ¿qué? Eso a ti. Mi oración en lo que yo cierro este precioso libro y el honor que yo tengo de compartir con ustedes esta mañana es esto. Pueden cerrar sus ojos y orar. Es que ese día del Señor que viene, mi gente, ese día viene. Por muchos años la gente siempre se burla de cuántas veces dice que el Señor va a venir, no ha venido. Ese día viene. Y como vemos, muchos vivían su vida, o el día viene o nosotros vamos a Él, porque no sabemos cuántos días tenemos por delante. Y nosotros aquí, ¿estamos preparados para ese día? ¿Estamos listos para enfrentarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero si ese día llegará hoy, ¿qué diría el Padre? Cristo diría, yo pagué por Él. O Él dirá, no te conozco. Espero, Señor, que en el día de hoy se pueda ver un enfrentamiento, un quebrantamiento. Que quizás como la higuera, Señor, tú tengas que sacudirnos un poco, humillarnos un poco, pasarnos por la prueba un poco, para que podamos poder hacer lo que tus discípulos como debemos hacer. Tener el poder y las palabras como Pedro pudo tenerla y poder ser fiel a ti hasta el final, Padre. Te amamos, Señor. Oro por nuestra iglesia, Señor, que podamos seguir siendo real, poder seguir caminar en tus pasos, Padre. Y ser humilde en saber que el único nombre que merece cualquier honor aquí es el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Padre. Llévanos con bien a nuestras casas y que sea tu nombre glorificado acá. Gracias por todo. En el nombre de Cristo decimos amén y amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.